un estudio muy reciente de FEDEA, que no son precisamente un centro de investigación marxista, nos da algunos indicadores de qué estoy diciendo en términos concretos. De cada 100 euros de renta que recibe el 20% de la población más pobre, de cada 100 euros se pagan en torno a 28,2 euros en impuestos. El 20% de la población, de los hogares más pobres, de la población más pobre. A partir de ahí, y hasta el 90% de la población, el último decil, el que va del 90 al 100% de la población, todos los estratos de población pagan menos impuestos que ese 20% de población más pobre. Le daré los datos de forma concreta. El 20% de población más pobre paga 28,2 euros de cada 100 euros de renta. Entre el 20 y el 40% de la población más pobre paga 22,11. Entre el 40 y el 60% pagan 23,61. Entre el 60 y el 80% pagan 25,5. Y entre el 80 y el 90% pagan 26,9. Es decir, que entre el 20 y el 90%, lo que podrían ser las clases medias, en sentido amplio, no sin demasiada concreción precisa en términos de renta, pagan menos impuestos de su renta, que de la renta que perciben, que el 20% más pobre. Luego, el centil 91-99, el que va del 91-99, llegan ya 29,9, y el 1% más rico de la población paga el 33,1 de cada 33,1%, es decir, 33 euros de cada 100. De alguna manera, y por expresarlo de otra manera, los hogares con ingresos, solo los hogares con ingresos superiores a 62.000 euros anuales, pagan más impuestos que el 20% de la población más pobre. Eso significa esencialmente que el mayor peso, la mayor carga impositiva del sostenimiento del estado de bienestar cae precisamente sobre las rentas más bajas, y en menor proporción sobre las rentas más altas. Y que los estratos medios pagan menos impuestos, pero son los principales beneficiarios de las prestaciones sociales. Y por lo tanto, ya no solo tenemos un problema de desigualdad en el ámbito de la distribución primaria de la renta, es decir, en el ámbito del mercado de trabajo, donde se determinan los salarios y que será necesario intervenir sobre el mismo, sino que tenemos también un problema de falta de capacidad redistributiva en el ámbito de distribución o redistribución secundaria de la renta, en el ámbito de las estructuras fiscales. Eso por el lado de los ingresos. Si nos vamos a las políticas de gasto, vemos cómo las políticas de ingreso y las políticas de gasto tienen una distribución muy desigual sobre el impacto en la reducción de la pobreza. Mientras que el sistema fiscal apenas reduce la desigualdad en menos de un 3%, las políticas de gasto, esencialmente pensiones, becas y prestaciones por desempleo, contribuyen en casi un 30% a la disminución de la desigualdad. Es decir, tenemos un sistema fiscal que es muy poco redistributivo en su parte de ingresos y tenemos un sistema fiscal que es algo más redistributivo en sus políticas de gasto. Por lo tanto, hay que reequilibrar, por un lado y por otro, nuestra estructura de lucha contra la pobreza y el bienestar. Para hacer eso, y con este panorama un poco desolador, donde, insisto, me parece que uno de los elementos fundamentales a destacar es la presencia estructural de desigualdad en nuestro sistema económico, ahí hemos planteado o creemos que son necesarias intervenciones en distintos ámbitos, en concreto en 4, y luego me detendré específicamente en 2. Uno relacionado con la distribución primaria de la renta, el mercado de trabajo, y uno relacionado con la distribución secundaria de la renta, el tema de las pensiones, esencialmente. Las pensiones porque sí o sí
va a ser uno de los elementos que va a estar sometido a reforma, a debate y reforma a lo largo de esta legislatura, porque, como saben, creo, todos ustedes, el Fondo de Reserva de las Pensiones aguanta 3 pagas extraordinarias más. Para finales de 2017 se prevé que se acabe con ese fondo de las pensiones, que ese fondo de las pensiones se haya consumido si no mejoran de forma sistemática y acelerada los ingresos al sistema, y necesariamente habrá que afrontar qué ocurre en el momento en que haya que hacer frente a las pagas extras y no haya reservas en el sistema. Los ejes de intervención van a pasar necesariamente por, 1, derecho al trabajo, es decir, mercado laboral; 2, por la situación de emergencia social. Creemos que estos datos permiten seguir manteniendo un diagnóstico de que este país sigue viviendo una situación de emergencia social. 3, algo recurrente en todo el análisis de nuestra estructura productiva, como es la necesidad de modificar el modelo productivo. Y 4, la importancia de la reestructuración de la deuda, tanto pública como privada, porque constituye un elemento de rémora sobre distintos elementos del sistema económico. Empezando por el primero de los ejes de intervención, hay que destacar que nos parece necesario intervenir a lo largo de la próxima legislatura garantizando el derecho al trabajo y la creación de empleo decente. Es decir, interviniendo sobre el mercado de trabajo. Es un ámbito donde la intervención legislativa permite obtener resultados de forma más inmediata en la medida en que altera la estructura de incentivos y desincentivos y los elementos de regulación del mercado de trabajo. Saben ustedes que la crisis provocó la destrucción de casi 3 millones de puestos de trabajo. Saben ustedes que más o menos se han recuperado en términos nominales 1,5 millones de puestos de trabajo, pero que lo que se ha producido es un reparto espurio del empleo, de manera que lo que nos encontramos son esencialmente con que no se ha recuperado el número de horas de trabajo, sino lo que ya se ha producido es una redistribución, un incremento del número de contratos, porque donde antes había un empleo indefinido, pues ahora hay varios temporales. Las medidas para incidir sobre ese contexto del mercado laboral son de una triple naturaleza. Por un lado, las medidas de naturaleza macroeconómica. Y ahí voy a simplemente lanzar el por dónde creemos que debería transitar el inicio de esta legislatura, máxime cuando en estos momentos se está discutiendo la posibilidad de imposición de una sanción a España o no por incumplimiento continuado del objetivo de déficit público, y es esencialmente algo que se ha convertido en sentido común de todos los grupos políticos a lo largo del debate en el último año y medio, que es reducir la senda de estabilización presupuestaria, es decir, de reducir la senda de conseguir el objetivo del déficit público de un 3%, que es la amenaza que se ciñe en estos momentos sobre la economía española en términos de la multa por parte de la Comisión Europea. Lo dejo ahí porque yo creo que es esencialmente mantener el compromiso de la estabilidad presupuestaria, pero reducir en la forma a la que se llega el mismo, y al mismo tiempo alterar esa forma de conseguir el objetivo, que no pasa tanto por la reducción del gasto, sino por el estímulo por la vía de los multiplicadores de los ingresos. Seguro que Viviana en su intervención profundizará sobre la misma, y lo dejo ahí marcado para no pisarnos demasiado las intervenciones. En segundo lugar, son necesarias medidas de naturaleza estructural y que están muy vinculadas a lo que pondré más posteriormente relacionados con el cambio en el modelo productivo. Es decir, son necesarias medidas destinadas a cambio estructural que genere empleo en sectores con alto valor añadido, que es el desideratum
en cualquier economía que vive crecientemente del sector servicios y en concreto de los servicios de bajo valor añadido. Y en tercer lugar, son necesarias reformas en la normativa laboral, que pasan esencialmente por la derogación de las dos últimas reformas laborales. No la derogación per se, sino la derogación en la medida en que ambas reformas laborales, especialmente la segunda, la del Partido Popular, pero también la primera, introducen elementos de desequilibrio en contra de los sindicatos y la clase trabajadora en la negociación colectiva y, por lo tanto, en la negociación de las condiciones de trabajo. Pero en cualquier caso, esas reformas en el mercado de trabajo tienen que ver con tratar, y esa intervención también sobre condiciones estructurales de la economía en la que operan las relaciones laborales, tienen que ver también de tratar de superar de forma definitiva las anomalías del mercado de trabajo español. Un mercado de trabajo y una economía que ve incrementada su productividad cuando cae el empleo, al contrario de lo que ocurre en el resto de economías europeas, que ven como su productividad aumenta precisamente cuando aumenta el empleo. Que además tiene una elevadísima sensibilidad y una elevadísima elasticidad con respecto en la contratación y en el despido, con respecto a la evolución del Producto Interior, con respecto a la evolución del crecimiento económico. Es decir, somos una economía que cuando crece genera mucho empleo y cuando caen las tasas de crecimiento genera muchísimo desempleo. Es decir, tenemos una elevadísima elasticidad del empleo, de la creación de empleo y de la destrucción del empleo con respecto al crecimiento. Y los ajustes que se han producido y el ajuste que se ha producido en el empleo en nuestra economía como consecuencia de la crisis no ha estado tan vinculado a el estallido de la burbuja inmobiliaria, que parte sí responde al mismo, sino que está vinculado esencialmente a los ajustes que se han producido en la empresa por la elevada flexibilidad externa que permite la regulación laboral. Es decir, contrariamente a lo que se piensa, la OCDE, por ejemplo, en el marco de la OCDE, por ejemplo, somos una de las economías que tiene una menor protección al trabajador de cara en términos de despido. Y la flexibilidad en la contratación y la flexibilidad de entrada y la flexibilidad de salida son muy elevadas, mientras que tenemos una muy baja flexibilidad interna. Es decir, los ajustes en el seno de las empresas se producen cuando hay aumento en la demanda, incrementando rápidamente la contratación, y cuando hay reducciones en la demanda, incrementando rápidamente el despido. Y no se buscan mecanismos de ajuste interno que permitan mantener el empleo cuando hay alteraciones u oscilaciones cíclicas y no estructurales en las condiciones de entorno de la empresa. El principal motivo, el principal efecto es la elevadísima temporalidad de la economía española, de su mercado laboral. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la Unión Europea. Y una temporalidad que no se explica por la estacionalidad de la actividad productiva, de las actividades productivas que tiran de la economía española. Es decir, hay economías que dependen, como la economía española, de sectores muy estacionales, es decir, sectores que en determinadas épocas del año tiran mucho de la demanda y en otras están mucho más adormecidos, mucho más con tasas más calmados, de manera que economías con esos mismos niveles de dependencia de actividades estacionales, sin embargo, no tienen esas tasas de temporalidad tan elevadas, porque utilizan otras figuras contractuales de contratos indefinidos, ¿cómo se llaman? Contratos indefinidos
fijos discontinuos, que impiden, o sea, que mantienen las tasas de temporalidad mucho más bajas. El principal problema en ese sentido de la economía española es básicamente el fraude de ley que se produce en la cuestión de los contratos temporales y el permitir el encadenamiento de los mismos. Con respecto a la cuestión de la emergencia social, que insisto, creo que es una situación que no podemos sacar del panorama económico de este país, básicamente nos encontramos con que somos la economía en la que más se ha incrementado la desigualdad en toda la Unión Europea a lo largo de la crisis. Es decir, la recuperación, como les decía al principio, se está produciendo sobre el incremento de la desigualdad, donde además se está produciendo de forma continuada un incremento en todos los indicadores de privación material de la población. Es decir, la gente tiene menor capacidad cada vez de satisfacer sus condiciones de vida mínima para que esas condiciones de vida puedan ser calificadas como dignas. Y ahí las medidas de intervención pasan por, nuevamente, el mercado de trabajo, en un contexto de devaluación salarial, como se ha producido para tratar de políticas de devaluación salarial, para tratar de provocar, para tratar de inducir a la salida de la crisis, lo que nos encontramos es que es necesario recuperar la senda de crecimiento de los salarios, es decir, recuperar los ingresos y la renta primaria de esas familias. Pero al mismo tiempo es necesario acompañarlas de políticas sociales, tanto por la vía de los ingresos, como les decía antes, como por la vía de los gastos. Las medidas de intervención que nos parece que sería necesario implementar a lo largo de esta legislatura y en este caso de forma urgente, porque esas condiciones de vida siguen empeorándose, pasan por un programa de garantías de rentas que sitúe a toda la población por encima del umbral de la pobreza. En segundo lugar, revertir todos los recortes que se han producido en términos de las políticas sociales del estado de bienestar y una vez que se haya producido la reversión a los niveles precrisis, seguir incrementando el gasto o el porcentaje de gasto sobre el Producto Interior Bruto para tratar de converger con la Unión Europea. Es decir, no permitir ni la consolidación de los recortes ni el volver a una situación inicial que, siendo mejor que la actual, sin embargo, seguía manteniendo una distancia considerable con respecto a los niveles de gasto social sobre el Producto Interior Bruto de media en la Unión Europea. Y, nuevamente, es necesaria la intervención sobre el mercado de trabajo, por la vía de poner fin a la precariedad, a reducir de forma significativa la precariedad, incrementar el salario mínimo, que es uno de los salarios de referencia para gran parte de la población, tanto para gran parte que es el salario que cobra, como para otra parte de la población que constituye el salario de referencia para determinadas cuestiones sociales, desincentivar y penalizar la temporalidad, de manera que ese fraude de ley continuado al que hacía referencia anteriormente sea perseguido de forma efectiva. Y, como les decía antes, reequilibrar las condiciones en la negociación colectiva. Es decir, si algo sabemos es que el derecho del trabajo es un derecho tuitivo, protege a la parte más débil en la negociación. Y las dos últimas reformas laborales lo que han hecho es precisamente eliminar esa protección adicional que forma parte de la esencia del derecho del trabajo. En tercer lugar, es necesario cambiar el modelo productivo de este país. Es decir, que ese es uno de los grandes retos pendientes desde que se produce la obsolescencia de nuestro tejido industrial y su reconversión en los años 80. Y, sin embargo, la división internacional del trabajo que se ha producido al interior de la Unión Europea en un primer momento y luego posteriormente al interior de la eurozona, pues nos condena
a actividades vinculadas al sector servicios de escaso valor añadido. Y eso se viene profundizando en los últimos años. De manera que es necesario revertir esa tendencia y eso pasa por apostar por sectores con alto valor, con incorporación de mayor contenido tecnológico a sus productos, con incrementos que sean los que más tiren de la productividad y que te generen una mayor capacidad exportadora, y todo eso en un contexto, además, de transformación que se está produciendo en otros estados, en otros países, vinculando el cambio de modelo productivo a la sostenibilidad medioambiental y a la economía verde. Es decir, que no es que sea una necesidad perentoria de nuestra economía por sí mismo, sino es que si no se produce nos volveremos a quedar atrás en algo que es la senda o el vector de transformación estructural que se está produciendo en otros estados en estos momentos. De manera que hay que apostar también por un cambio en el patrón energético que disminuya nuestra dependencia energética externa y al mismo tiempo lo permita sustituirlo por algo en lo que tenemos una potencialidad por explotar enorme, en lo que hemos sido tremendamente competitivos, como son las energías renovables, esencialmente las que permiten, pues, desde la reducción de emisiones de CO2, como reducción de la dependencia externa, como convertirnos en una economía de vanguardia a nivel europeo, incluso mundial, como en determinados momentos hemos llegado a ser en esos sectores. En tercer lugar, el cambio estructural en el modelo productivo no puede producirse si no van de la mano, y ahí Viviana también estoy seguro, porque es especialista en el tema y hablará con mayor propiedad al respecto, y simplemente lanzo la idea para que ella luego la retome y la extienda. No se podrá producir ese cambio en el modelo productivo si no va con un cambio en las relaciones laborales que permitan un incremento del refuerzo, sino un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante en cuestiones de conciliación laboral y corresponsabilidad en los cuidados. Es decir, no solo pasa por buscar sectores de vanguardia, sino que también pasa por asimilarnos a lo que ocurre en otras economías donde la aportación de la mujer al mercado de trabajo es mucho más intensa, porque los niveles de conciliación y de corresponsabilidad en materias de cuidado son también mucho más intensos. Y a eso ahí se lo dejo a Viviana. En cuarto lugar, hay que favorecer la suficiencia del sistema de las estructuras de bienestar a través de conseguir la suficiencia del sistema fiscal, y no solo la suficiencia del sistema fiscal, es decir, tener un sistema fiscal que no se encuentre sistemáticamente provocando situaciones de déficit, sino que permita garantizar los servicios públicos, el nivel de servicios públicos que se decida políticamente, y al mismo tiempo que refuerce la progresividad del sistema, revirtiendo esa estructura impositiva a las que le hacía alusión, en el que los estratos más bajos de renta son los que proporcionalmente mantienen unos niveles de presión fiscal más elevados. Y luego hay otro elemento que también es fundamental, que es la cuestión de la financiación para el cambio de modelo productivo, y donde la presencia de un sistema, de una reestructuración del sistema financiero, que ponga, por un lado, fin al proceso de concentración oligopolística que se está produciendo en el mercado financiero. Es decir, en estos momentos ya hay, según las últimas noticias que leía, más de 20 provincias en las que hay problemas de exclusión financiera de la población. Personas que no pueden acceder a recursos financieros porque el desmantelamiento de las estructuras de las antiguas cajas de ahorro y de las pequeñas estructuras financieras de proximidad, pues se han desmantelado. Y una banca pública que facilite financiación a los sectores, al tejido empresarial, que apueste por la inversión
en ese cambio, en esos ámbitos hacia los que se debe dirigir el cambio de modelo productivo, y especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que tienen problemas de financiación frente a el exceso de financiación que llega a las grandes empresas. Todo ello pues pasa por romper con tabús como son la necesidad de una mayor presencia del Estado con una política industrial activa que apueste y que sea vanguardia y dirija el cambio en el modelo productivo. El incremento en la inversión en I+D+I, hasta llevarlo a niveles más similares a equiparables a nivel europeo. Planes de inversión pública para la reestructuración energética. Es decir, que en un contexto en el que el sector público crea empleo de baja calidad y en sectores tradicionales, es necesario revertir desde el sector privado, desde el sector público, complementando la creación de empleo en sectores que apunten hacia la transición energética y el cambio de modelo productivo. Y para finalizar y no cansarles más, hay un último elemento sobre el cual también parece que han desaparecido todos los peligros y que, sin embargo, constituye un lastre de nuestra economía por distintos cauces, ¿no? por distintas patas, que es el problema de la deuda, de los niveles de endeudamiento tan elevados a nivel público, es decir, con una deuda que ya ha superado el 100% del Producto Interior Bruto, y con una deuda privada que sigue siendo de las más elevadas de Europa. Las razones para reestructurar de alguna manera esa deuda, tanto a nivel público como a nivel privado, son de distinta naturaleza. En primer lugar, la absorción de recursos que salen de la esfera productiva y se van a la esfera financiera para atender en los pagos vinculados a la cancelación, a la amortización y a los intereses de esa deuda. En segundo lugar, la permanente vulnerabilidad frente al sector financiero y creciente cuanto mayor es esa deuda, aunque en un contexto como el actual, en el cual el Banco Central Europeo por fin decidió hacer de Banco Central y actuar como prestamista de última instancia, pues realmente parece como un riesgo que se ha amortizado de forma significativa. Y en tercer lugar, el lastre que supone sobre la demanda interna en una economía que es altamente dependiente del consumo interno y del gasto público interno, pues estos niveles de deuda y la consiguiente absorción de recursos que supone. Ese es un debate que también estoy seguro que Viviana retoma, un debate que no solo se centra en los efectos nocivos que para el relanzamiento de la economía tiene el peso de la deuda, sino también en el coste, en la distribución de los costes de la deuda. Es decir, el que los costes de la deuda pública y los costes de parte de la deuda privada generada a lo largo de la crisis ha recaído esencialmente sobre los hogares y los contribuyentes. Y que, por lo tanto, no solo se trata de ver cómo reestructuramos la deuda, sino también cómo se redistribuyen los costes. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que el coste asociado al rescate del sistema bancario y vinculado y que se generó a partir de la firma del memorándum de entendimiento para rescatar al sistema financiero y a la economía española, a pesar de que ha sido sistemáticamente negado a lo largo de estos últimos años, pues haya sido soportado o esté siendo soportado por los contribuyentes. De manera que es necesario volver a retomar la cuestión como línea de intervención política para los próximos años, la necesidad de la reestructuración de la deuda. Una reestructuración de la deuda que ya se va a plantear. Es decir, en las últimas negociaciones para tratar de ver cómo salir
cómo se consigue solucionar definitivamente la situación en Grecia. El Fondo Monetario Internacional se ha desmarcado del Banco Central Europeo y de la Comisión diciendo que es necesario afrontar un programa de reestructuración de la deuda en el caso griego, porque ya es imposible, porque se sabía, pero ya es palmario el que esa deuda nunca podrá ser atendida. En el momento en que ese melón se abra, si me permiten la expresión, pues necesariamente el problema de la reestructuración de la deuda a nivel no se mantendrá solo a nivel griego y en ese contexto, sino que será fácilmente extrapolable a través de una conferencia de deuda europea, fácilmente extrapolable al resto de economías endeudadas, altamente endeudadas en el resto de Europa. Y los mecanismos para la reestructuración de la deuda sin costes para ni los contribuyentes ni para los acreedores están sobre la mesa y pasan por la mutualización de deudas a través del Banco Central Europeo. Y luego la reestructuración de la deuda hipotecaria, es decir, que es uno de los componentes de mayor peso de la deuda privada del sector privado de la economía española. Y ahí es necesario una reestructuración vinculada esencialmente a la reducción del valor de las hipotecas de forma paralela al valor de los inmuebles que actúan como colateral. Y en segundo lugar, la necesidad de implementar la dación en pago como mecanismo para frenar el mantenimiento de deudas una vez que se produce la entrega del inmueble y que se mantenga parte de la deuda hipotecaria que se ha ido generando a lo largo del proceso de liquidación hipotecaria. Estas serían, en forma de casi programática, estos serían los ámbitos que creemos de intervención prioritaria amplia a lo largo de la legislatura, con medidas con medidas que son necesarias y perentorias de plantear en el corto y medio plazo, y otras que son necesarias de implementar ya, pero que tienen un recorrido de más largo plazo, como todas las todas las relacionadas con el cambio de modelo productivo. Estas forman parte, una parte significativa, pero no toda, del programa económico que llevamos en nuestra propuesta económica, nuestro programa de gobierno, y por la que trataremos de seguir peleando, sea cual sea el encaje que se produzca en esta próxima legislatura que comenzará pues en este verano, esperamos, ¿no? Muchas gracias y le cedo la palabra a Villar. Hola, gracias a todos y a todas y bueno, gracias a Podemos por invitarme a participar en este... Uy, ¿así mejor, más lejos? ¿Así bien? Por invitarme a participar en este debate, ¿no?, sobre estas cuestiones que me parecen realmente de una importancia crucial. Yo creo que quizás, si hacemos un poco balance de los últimos tiempos, en particular de los últimos 2 años, podemos dar un poco por sentado, o sea, como que está ya bastante extendida la idea de que es evidente, lo cual no quiere decir que sea fácil, la necesidad de un cambio político, ¿no? Y sin embargo yo creo que la pregunta de qué agenda económica debiera acompañar a ese necesario cambio político la hemos estado obviando un poco, ¿no? Quizá, pues bueno, yo creo que es un debate que hemos dejado un poco abandonado, quizá seguramente abrumados por la urgencia y la dificultad de abordar el cambio político, pero también yo creo que un poco bajo la impresión de que una vez conseguido el cambio político el proceso de transformación económica vendría por sí solo, o como si quizá esa agenda del cambio económico estuviera muy clara, ¿no? Entonces sería solamente una cuestión de lograr la posición política necesaria para aplicarla y ya está, ¿no? Como si no tuviéramos ahí muchos debates
pendientes. Es verdad que quizá la mesa de hoy está colocada en una fecha especialmente buena, porque también es cierto que por fin podemos decir hemos acabado, ¿no?, con las urgencias electorales, las urgencias de elaboración de programa, que seguramente no, totalmente seguro es lo que nos ha situado el debate económico en estos tiempos en lo que ha sido pues la discusión de medidas, ¿no?, en un nivel seguramente a veces muy superficial y muy inmediato de lo que es la cuestión, ¿no?, las medidas quizá como punto del iceberg de qué modelo económico, cuál es el proyecto a largo plazo económico que iría aparejado a ese nuevo modelo de sociedad o a ese nuevo modelo político. Yo creo que entonces yo voy a aprovechar un poco, y al principio hablábamos con Alberto de, no sé si nos vamos a pisar mucho. Yo creo que no nos vamos a pisar, que de hecho va a estar muy bien, porque vamos a hablar de los mismos temas, pero quizá desde otro punto, porque a mí lo que he pensado que podía ser interesante es aprovechar en este momento, y aprovechando también el título que me han propuesto para la intervención, que me parecía muy sugerente, ¿no? Me decían nuevas bases para la política económica. Pues bueno, aprovechar para hacer una reflexión quizá más de fondo, ¿no?, plantear a lo mejor cuestiones un poco más existenciales sobre la dimensión económica del proyecto de cambio político en el que nos hemos enmarcado, ¿no? Yo creo que es interesante, además, y que sí que nos complementamos muy bien con la intervención que ha hecho Alberto, porque efectivamente las reflexiones más de fondo, más existenciales, etcétera, que yo voy a tratar de trasladar o abrir, tienen, por supuesto, una traslación en medidas programáticas, muchas de ellas ya planteadas por Alberto y planteadas en los sucesivos programas que ha ido haciendo Podemos, ¿no? Entonces, pues es una discusión un poco de reflexión, pero que tiene su alcance programático evidente. Bueno, más o menos eso es lo que voy a tratar de hacer. Yo creo que para hacerlo es bueno empezar tomando un poco de conciencia de cuál es nuestro punto de partida desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, está claro la necesidad de transformación, pero yo creo que sí que hace falta un mínimo diagnóstico sobre aquello que queremos transformar. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta dos elementos clave, ¿no?, que van a ser un poco nuestra estrella polar cuando pensemos qué hacer o qué no hacer en economía, de la situación en la que podemos urdir nuestros planes y nuestras estrategias económicas. Yo creo que el primer elemento sobre la situación en la que estamos es que estamos inmersos todavía en una crisis que, por decirlo de forma coloquial, podríamos decir que es una crisis muy especial, no es una crisis cualquiera, y es una crisis, no voy a sorprender a nadie, especial para mal, podríamos decir, ¿no? Precisamente, apuntaba Alberto algunas notas, esa mezcla de recesión, ¿no?, que las recesiones son algo típico en el capitalismo, pero esa recesión en un contexto además de sobreendeudamiento, donde al principio los agentes privados y después también, una vez que se produce gran parte del trasvase de esa deuda, también el sector público se encuentran endeudados, ¿no? Es decir, una crisis doblemente grave porque estamos en podemos decir, la típica espiral de recesión, que es especialmente difícil de romper porque los instrumentos habituales para romper esas crisis, esas situaciones recesivas que tienen que ver con, de alguna forma, ser capaces de trasladar renta, que se conviertan en gasto, que se convierta en demanda, que se convierta en mayores oportunidades de inversión, en mayores inversiones y, por tanto, mayores empleos, ¿no? Como que la mecánica normal de romper esas recesiones pues entra en barranca, o se hace mucho más difícil cuando los agentes están tan endeudados como están las familias y las empresas y los bancos en la situación actual, y por tanto esos impulsos o esas inyecciones de renta, en lugar de dedicarse a gastar y por tanto a desbloquear la economía, se dedican a saldar deuda y a devolver más deuda, ¿no? Entonces es una situación de recesión especialmente difícil de tratar. No estamos, por tanto, en una situación crítica de las normales en el capitalismo, sino que nos tendríamos que remontar a la situación del 29 y los años 30 en Estados Unidos, a la situación que ha pasado Japón a partir de la década de los 90, ¿vale? O sea, esta situación, así contada muy rápidamente, pero de crisis especialmente grave y especialmente complicada de gestionar desde los instrumentos keynesianos tradicionales, por así decir, pues en este mal momento es en el cual nosotros nos planteamos qué hacer, ¿vale? Entonces,
tenemos que tomar nota de ello. Y, en segundo lugar, yo creo que el otro elemento claro de diagnóstico que tenemos que tener en la cabeza cuando nos paremos a formular nuestras alternativas es que, más allá de la crisis o de cómo se pueda resolver la crisis, el modelo económico de partida, y no me refiero al capitalismo en general, sino en particular al modelo económico español, al modelo del boom, ¿no? Al tipo de expansión económica, de estructura productiva, de esquema distributivo en el que se ha basado la expansión de la economía española de los últimos años, es un modelo económico muy problemático, ¿no? Por decirlo así. Es un modelo económico que ni cuando funciona bien, vamos a decir, durante los años de expansión, es capaz de solucionar los problemas económicos y sociales de la mayor parte de la población, pero que es que además, no solo es que cuando funcione bien no es satisfactorio, sino que es que además tiene tendencia intrínseca a generar crisis pues, tan desastrosas como la que estamos viviendo, ¿no? Precisamente porque eso es un modelo que tiende a basarse en expansiones que se fundamentan en burbujas especulativas, en aumentos insostenibles de la deuda, en trabajo precario, etcétera, ¿no? Entonces, no solo que cuando funcione bien pues no es la maravilla, sino que lleva en su misma genética el generar crisis tan problemáticas como la que ahora nos encontramos. Con lo cual, la situación no es solo de resolución de la crisis actual, sino de tomar en cuenta que volver al momento cero de antes de la crisis, reeditar el esquema de crecimiento de los años previos a la crisis, pues tampoco sería en sí mismo una solución suficiente, ¿no? Porque estaríamos pues, un poco abocados a volver a repetir la película. Bueno, yo creo que si tomamos en cuenta estos dos elementos, ¿no? Si queréis comentar o preguntar, luego yo creo que vamos a tener bastante tiempo porque he ido muy rápido, pero sí que creo que son dos ideas que tenemos que tener en la cabeza, una crisis especialmente difícil de gestionar y un problema que va más allá de la crisis, es decir, sin más salir de la crisis no soluciona ni siquiera a medio plazo, no ya a largo plazo, ni siquiera a medio plazo nuestros problemas, teniendo en cuenta entonces la necesidad de atender a esta doble dimensión del diagnóstico. Yo creo que cuando nos ponemos a formular alternativas tendríamos que pensar que tenemos un doble objetivo. Por un lado, reactivar la economía, es decir, ser capaces de desbloquear esta situación recesiva en la que nos encontramos de una forma definitiva. Alberto lo ha despejado un poco, luego si queréis hablamos más, ¿no? La recuperación de la que se habla, para nada me parezca que nos permita hablar de que hemos solucionado esta espiral recesiva de la que estamos hablando, ¿no? Entonces se trataría de decir, bueno, estamos en una economía capitalista que necesita moverse y que ahora mismo está bloqueada, o sea, necesitamos medidas que nos ayuden a esa reactivación, ¿no? Desactivar la espiral recesiva. Entonces vamos a ver que eso nos lleva a hablar y a tener que valorar medidas y temas que tienen que ver con lo que son las políticas fiscales expansivas, ¿no? Típicas formas de intentar aumentar el nivel de renta y, por tanto, el nivel de gasto y, por tanto, el nivel de inversión y el nivel de empleo de la economía, que vamos a tener que considerar medidas, por eso que os decía antes de que no estamos en una recesión normal, sino en una recesión especial, que tengan que ver con aliviar ese nivel de sobreendeudamiento, sin el cual, o sea, sin medidas explícitas que vayan en esa dirección, por sí solas las políticas fiscales de reactivación no van a ser capaces de actuar, y que, bueno, que van a ser especialmente estratégicos algunos ámbitos, como de algunos ya ha hablado Alberto, y yo luego introduciré algunas reflexiones que tienen que ver con mercado laboral, con protección social, ¿no? Que en definitiva son colaboradoras con esa idea de mejorar el nivel de renta de la población y, por tanto, ayudar a desbloquear la espiral recesiva. Pero, en segundo lugar, además de reactivar la economía, nos encontramos con que yo creo que tenemos este primer objetivo de reactivación, lo tenemos que ligar a un segundo, que sería la reorientación del modelo. Para entendernos, es como si
por un lado, tuviéramos que darle un empujón a algo que se ha quedado bloqueado, pero no nos valiera con darle, sin más, un empujón para que avanzara en la misma dirección en la que está colocado, sino como que a la vez tuviéramos que dar un empujón y un cambio de dirección, ¿no? Por esa idea que os decía antes de que realmente pues, volver a la situación de finales de los 90 pues, sería muy mal negocio o sería muy mala solución. Por un lado, podemos pensar que darnos el objetivo de reorientar a la vez que reactivamos añade una dificultad al tipo de programa económico que podemos concebir, y es verdad, ¿no? Tiene que ser, es mucho más ambicioso, es como que tenemos que tener siempre un doble objetivo y uno de un alcance bastante profundo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con reorientar el modelo económico va a exigir medidas más estructurales, pero también podemos pensar que nos encontramos ante una oportunidad. Es decir, quizá el momento en el que vamos a tener que dar un empujón es un momento propicio para dar un cambio de timón, ¿no? Y hacer un cambio de rumbo que sea más efectivo. Quizás es más fácil esos cambios de dirección que en un momento de movimiento inercial, ¿no? En cualquier caso, sea una oportunidad o sea una dificultad añadida, yo creo que es indiscutible que en esa situación nos encontramos y ante esos retos nos enfrentamos si queremos empezar a perfilar un programa económico que acompañe el cambio político, ¿no? Reactivar, pero a la vez reorientar, es decir, transformar el modelo productivo, el modelo distributivo, etcétera. Bueno, con estos dos objetivos, yo lo que voy a hacer a continuación es pasearme, señalar por 4 ámbitos que no agotan, desde luego, lo que tendría que ser el programa económico del cambio político, por así decirlo, no lo agotan, pero sí 4 ámbitos que me parece que son estratégicos, ¿no? O sea, que tienen una importancia clave, que son condición necesaria, seguramente no suficiente. He elegido estos 4 y se quedan fuera una serie de medidas que también habría que aplicar, ¿vale? Pero que, eso, me parece estratégicos y además me parece que en los que hay elementos de discusión, o sea, en los que quizá ahora, de una forma más sosegada, podríamos pensar, bueno, en este ámbito es preciso llevar a cabo transformaciones, ¿hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Vale? Siempre desde esa idea de que no solo se trata de dar el empujón, sino de aprovechar para reorientar. Por enumerarlos y que los tengamos en la cabeza, el primero de los ámbitos que voy a comentar tiene que ver con la política fiscal expansiva, que en realidad tendría más que ver con el empujón, ¿vale? Con el empujón del que hablábamos antes. En segundo lugar, me voy a referir a la reorganización del sistema de cuidados. En tercer lugar, hablaré un poco de mercado laboral y, en cuarto lugar, de algunas reflexiones que me parecen inevitables con respecto a qué podemos y qué tenemos que hacer con el sistema financiero. ¿Vale? O sea, más o menos esos van a ser los 4 ámbitos. La política fiscal expansiva. Ya ha hablado Alberto de este tema. Fijaros que siempre que es curioso, ¿no? Porque cuando estamos en el debate académico, cuando las personas que nos hemos dedicado a estudiar otras crisis parecidas, porque nunca son iguales, ¿no? Y el tipo de política económica que finalmente, muchas veces después de años de gestiones erróneas, han conseguido desatascar la situación, hay como una especie de clarividencia evidente, ¿no? De que es la política fiscal, ¿no? La capacidad del Estado, mediante su capacidad de generar renta, de generar gasto, de generar empleo, de generar, por tanto, nueva capacidad adquisitiva que se convierta en consumo de las familias y que, por tanto, se convierta en expectativas de inversión para las empresas, que, por tanto, inviertan más, contraten más gente, generen más empleo, generen más salario, ¿no? Como que la desactivación de esta espiral recesiva parece que está muy claro que en una situación en la cual
precisamente lo que tenemos es al sector privado atrapado y sin capacidad de salir de esta espiral. El agente estratégico, el que tiene capacidad de romper, ¿no?, de romper la espiral, porque puede actuar con otra lógica, es precisamente el sector público, ¿no? El sector público tiene capacidad de generar empleo y, por tanto, generar nuevos salarios y generar nueva renta, que eso tenga un efecto indirecto sobre la demanda también que tiene el sector privado, la demanda que tienen las empresas, pero además el sector público no solo tiene capacidad de generar empleo, sino que también tiene capacidad, y podríamos decir, y la obligación, de generar un marco de protección social, ¿no?, que supone prestaciones, que supone la provisión de servicios públicos, que también son fundamentales y que son básicos para la recuperación del nivel de gasto y del nivel de gasto y de demanda en la economía. Fijaros que yo plantearía que la política fiscal expansiva, es decir, darle la vuelta a la austeridad, ¿no?, y pasar de estar preocupados por ir conteniendo cada vez más el gasto público a pasar a un escenario de gasto público expansivo, es condición necesaria, pero evidentemente no suficiente. Aquí podríamos pensar en la metáfora cuando se hablaba en los años 30, el New Deal, ¿no?, cuando la discusión con respecto a la política keynesiana, se decía, bueno, si es que, como para poner un ejemplo, una metáfora muy básica, se decía, bueno, es que aunque seas que el Estado pagara a la gente porque hicieran agujeros y después los volvieran a tapar, es decir, se hiciera lo que se hiciera, el hecho de que se pague salarios a esa gente ya va a ayudar a desbloquear la economía, ¿no? Entonces, por un lado, ahí tendríamos como la función empujón, ¿no?, y de ruptura del bloqueo del que estábamos hablando antes, pero a esto yo creo que tendríamos que añadir ese segundo objetivo del que hablábamos antes, de la necesidad de reorientar. Estamos en un momento en el cual no tendría sentido, ¿no?, y nos abocaría a una solución de muy corto alcance, que la política fiscal se orientara hacia cualquier lado, incluso hacia lados que profundizara los problemas, los sesgos negativos de nuestro modelo económico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en el Plan E, política fiscal orientada a profundizar el gasto en infraestructuras, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema de la política fiscal se ve clarísimamente la metáfora de antes, es decir, el empujón, pero aprovechar para reorientar. Y aquí, ¿qué dos ámbitos serían estratégicos y serían básicos para orientar ese gasto público y ese empujón en la generación de renta? Yo creo que uno, claramente, el que tiene que ver con la protección social, ¿no?, por una cuestión de justicia básica, pero también por una cuestión de su efectividad con respecto a la recuperación de capacidad de compra de amplias capas de la población, ¿vale? O sea, desde un punto de vista economicista básico sería muy eficaz. Y, en segundo lugar, yo creo que un destino prioritario de esta política fiscal expansiva que estoy defendiendo tendría que ser la transformación del modelo productivo, ¿no? También Alberto lo cuestionaba, y ahí yo, al hilo muy al hilo de lo que comentaba Alberto, yo veo dos dimensiones claves. Por un lado, la reindustrialización sostenible del país, ¿no?, y por otro lado, la inversión en servicios diversificados y cualificados, ¿no? Yo creo que además ahí hay una sinergia entre lo que es la transformación del modelo productivo y el fortalecimiento del sistema de protección social y del estado del bienestar en nuestro país, porque es que un estado del bienestar fuerte es un generador de empleo potente y de servicios que pueden ser de alta cualificación y por tanto una especialización interesante. Bueno, ahí lo dejo. Con respecto, claro, como hay que sistematizar de alguna manera, he sistematizado estos 4 ámbitos. En realidad todos están muy relacionados entre sí. Vamos a ver que de lo que he hablado de política fiscal nos vuelve a salir, cuando hablemos de mercado laboral y la necesidad para mejorar el mercado laboral de que haya transformaciones en el modelo productivo, lo que hemos hablado de sistema de protección social nos vuelve a salir ahora cuando hablemos de la reorganización del sistema de cuidados, ¿no? En realidad son 4 piezas que yo creo que configuran el mapa de una visión económica alternativa. Segundo punto sería, por tanto, la reorganización del sistema de cuidados. Quizá primero, muy brevemente,
aclarar que el sistema de cuidados, que es un elemento al que no se le suele prestar mucha importancia, ni cuando se habla de la crisis, ni cuando se elaboran programas electorales, ¿no? Ni cuando se piensa en cómo transformar una economía, aunque no se suele hablar de ello explícitamente. A veces se hablan de temas puntuales, ¿no? Pues de la desigualdad de las mujeres en el mercado laboral o de los problemas de dependencia. Sin embargo, en su conjunto, el sistema de cuidados, lo que llamamos en economía el régimen de bienestar que hay en una sociedad, es un elemento económico fundamental, determinante para cuestiones pues, como el mercado laboral, como la tasa de natalidad y por tanto el modelo demográfico y por ejemplo la sostenibilidad del sistema de pensiones, el nivel de productividad que hay en una economía, ¿vale? El sistema de cuidados es una pieza clave de cómo se organiza económicamente una sociedad. El sistema de cuidados, en realidad, de lo que trata es de cómo la sociedad se organiza para proveer cuidados que todas las personas necesitamos, pero que específicamente hay colectivos en la sociedad que los necesitan de una forma mucho más intensiva, ¿no? Básicamente los niños y las niñas, las personas mayores y también las personas enfermas, sobre todo lo que llamamos los dependientes de larga duración. Es decir, toda sociedad tiene colectivos importantes de población que son demandantes estructurales e intensivos de cuidados. Y eso genera una carga de trabajo muy importante que cada sociedad organiza de una manera. En España, y en comparación a diferencia de otros países, lo que tenemos es un sistema de organización de cuidados que recae fundamentalmente en las familias, en el ámbito privado, y cuando estamos hablando de las familias es fundamentalmente en las mujeres, ¿no? que llevan esa carga reproductiva dentro de las familias. Esto es una diferencia clara con otros modelos de organización del sistema de cuidados, por ejemplo en los países nórdicos, donde el estado del bienestar tiene un papel mucho más importante en la provisión de cuidados que las familias. Pero también el modelo español, siendo familiarista, presentaría diferencias con otros países, como por ejemplo el alemán, que siendo también familiarista, que es como se llama en la literatura especializada, es un modelo que descarga mucho trabajo en las familias, pero provee de mucho apoyo institucional y de mucho apoyo económico a las familias para que lleven a cabo esos cuidados, ¿vale? Entonces, en el caso español, para que nos situemos, estaríamos en un modelo de sistema de organización de cuidados muy basado en las familias, pero estas familias, cuando digo familias, léase siempre mujeres, no tienen apenas apoyo institucional para llevar a cabo este trabajo. Básicamente, esto tiene 4 consecuencias para nuestra organización económica, ¿vale? Que tengamos un sistema de cuidados que se organiza así, tiene, resumiendo, cuatro consecuencias. Por un lado, que tenemos colectivos de población muy importantes que están mal atendidos, ¿vale? Tenemos una demanda de cuidados que se lleva a cabo en las familias sin apoyos y que, por tanto, no se satisface por completo y no se satisface bien. Fijaos, por ejemplo, aspectos como que siempre en pobreza infantil nuestro país esté mucho peor colocado de lo que le correspondería según, por ejemplo, su PIB per cápita, tiene que ver con esto. O sea, dentro de que España económicamente nos vaya bien o nos vaya mal, nos organicemos bien o nos organicemos mal, tenemos una organización económica que perjudica especialmente a la infancia, precisamente porque no tenemos un sistema de protección de la infancia ni de apoyo a las familias que tendrían que proteger a la infancia, ¿no? Entonces, pues temas como la pobreza infantil siempre por encima de lo que nos corresponde, temas como la situación de, fijaros, claro, un sistema de cuidados que descansa en las familias, la situación de 1 millón de personas mayores en nuestro país que no tiene familia, ¿no? O sea, pues tenemos la primera consecuencia, colectivos sociales, ¿no? Sería una consecuencia de tipo social, colectivos sociales muy grandes, muy desatendidos, en un nivel de desatención que no corresponde al nivel de desarrollo de nuestro país. En segundo lugar, tenemos un enorme yacimiento de empleo, si lo comparamos con la generación de empleo que supone el sector de cuidados en otros países. Tenemos un enorme yacimiento de empleo sin explotar, ¿no? sin utilizar. En tercer lugar, tenemos que este sistema de cuidados que descarga sobre las mujeres y que además no las apoya,
genera problemas de desigualdad entre mujeres y hombres en diversos ámbitos, en el mercado laboral, en términos de riqueza, de acceso a servicios, en fin, nos podríamos extender muchísimo, pero yo creo que no merece la pena. O sea, nos genera una brecha en términos económicos y en términos sociales, también por encima de lo que nos correspondería según nuestro nivel de desarrollo, y en cuarto lugar genera problemas para toda la sociedad, ¿no? Pues el hecho de que seamos, por ejemplo, pongo solo un ejemplo, el hecho de que seamos uno de los países del mundo, según el año, a veces los campeones, con una tasa de natalidad más baja y la insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, o sea, genera disfunciones del funcionamiento económico que podemos llamar globales, que tienen que ver con que todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo en nuestra sociedad está muy mal resuelto, ¿no? Y entonces eso pues perjudica especialmente a algunos colectivos, a los niños, a los mayores, a los enfermos, a las mujeres, pero también, como en general, nos hace tener un modelo económico con disfunciones graves. Bien, yo creo que por todas estas razones la discusión sobre qué programa económico y qué transformaciones económicas son necesarias en un contexto de cambio político tiene que pasar por situar en el centro la necesaria reorganización del sistema de cuidados, ¿no? Y aquí me parece que la verdad es que las últimas campañas han logrado que algunas medidas que están muy relacionadas con cómo se organiza el sistema de cuidados, por ejemplo, el debate en torno a los permisos, ¿no? Los permisos de paternidad y maternidad, prácticamente todos los partidos políticos han tenido que pronunciarse y han tenido que defender cuál es su propuesta con respecto a permisos. Es decir, sí que creo que en el último ciclo electoral hemos dado un salto con respecto a que políticamente se dé importancia a estas cuestiones, pero yo creo que estamos todavía lejos de otorgarle la importancia que se mereciera, ¿no? Si vamos a reestructurar y si vamos a repensar cómo nos vamos a organizar económicamente, me parece clave que tenemos que reorganizar el sistema de cuidados, y ahí se abre un sinfín de debates y de controversias, ¿vale? Porque cómo se reorganiza el sistema de cuidados tiene muchas implicaciones de tipo social, muchas implicaciones de tipo económico, muchas implicaciones o muchos lastres de tipo cultural incluso. Es decir, yo creo que es un debate que no se soluciona con 3 o 4 medidas y ya está, sino que se trataría de que pensemos cuál es nuestro modelo y hacia dónde queremos ir y cómo queremos reorganizar esto, ¿no? Yo muy rápidamente lanzo, también para ir dando material para el debate que vamos a tener después, que a mí me parece, o lo que yo plantearía, por donde yo abriría el debate, es que creo que la necesaria reorganización del sistema de cuidados tendría que ir en 2 direcciones. Por un lado, en la dirección de facilitar que gran parte del trabajo reproductivo que se está haciendo en los hogares pasara a llevarse a cabo desde el ámbito estatal, es decir, que fuera el estado del bienestar quien lo garantizara, y por tanto que hubiera mucho trabajo reproductivo que pasara del ámbito privado al ámbito público y del ámbito informal al ámbito del mercado formal, ¿vale? Ese es un elemento de debate que pongo encima de la mesa. Y el segundo creo que tiene que ver con definir cuál es la frontera de cuál es el trabajo reproductivo que tiene que pasar al ámbito público y de mercado laboral, es decir, que se tiene que profesionalizar, y cuál es el trabajo reproductivo que sí se debe seguir llevando a cabo en el ámbito de los hogares, ¿no? Hay trabajo reproductivo que no es profesionalizable, ni siquiera es fácil, ni siquiera creo que sea fácil desde el punto de vista social lograr un consenso sobre qué trabajo reproductivo tiene que salir de las casas y cuáles no, pero en todo caso, una vez llevado a cabo ese debate, habría que ver qué medidas de políticas públicas colaboran para que el trabajo reproductivo que socialmente consensuemos que tiene que seguir llevándose a cabo en el seno de los hogares se reparta de una forma equitativa, ¿no? De una forma equitativa entre las personas adultas que conviven en cada hogar y que no lastre pues, las oportunidades económicas de nadie. Yo creo que, bueno, que de lo que se trataría, y realmente lo que me gustaría plantear es que no es una cuestión de bueno, ahora que lo estamos moviendo todo, pues vamos a ver si también mejoramos en igualdad, ¿vale? O sea, no es una cuestión de
siempre hay que también mejorar un poquito en igualdad, realmente lo que estoy defendiendo es que creo que reorganizar el sistema de cuidados es un pilar estratégico y sería un yacimiento brutal para mejorar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social el funcionamiento de nuestro modelo económico, ¿no? O sea, creo que podemos avanzar hacia una organización económica más eficaz, desde luego también más justa, pero también más eficaz y que fuera una fuente importantísima de generación de empleo de calidad. Bueno, con respecto o sea, hay 100.000 millones de cosas y 100.000 debates que se abren por el camino, de lo que más os interese luego podemos retomar en el debate, pero más o menos yo creo que eso situaría las principales reflexiones sobre qué hacer en el ámbito del sistema de cuidados. En tercer lugar, sobre mercado laboral, que Alberto ha hablado más. Al final es un poco inevitable que haya división sexual de los temas también en las mesas cuando discutimos o cuando planteamos temas, pero bueno, la verdad es que me viene perfecto todo lo que él ha planteado. Yo creo que es impensable que formulemos un plan estratégico de transformación económica de nuestra sociedad sin pasar por una transformación radical de cómo se está organizando el mercado laboral. O sea, y cuando digo radical me refiero a que hay que revertir la dirección en la que se viene avanzando en los últimos años, ¿no? Yo creo que Alberto lo ha explicado muy bien, que no se trata tan solo de ser capaces de generar empleo, que sería a lo mejor a lo que nos llevaría el primero de los ámbitos del que hemos hablado, el de la política fiscal, ¿no? Y un poco las discusiones en las que estamos participando y que estamos viendo a raíz de la supuesta recuperación y la generación de empleo en los últimos semestres en la economía española, sino que se trata fundamentalmente de ver qué tipo de empleo somos capaces de generar y, sobre todo, qué es lo que parece que nos tuviera destinados a generar siempre que la economía española es capaz de generar empleo, qué es lo que nos tendría supuestamente destinados a generar ese empleo de tan baja calidad, ¿no? O sea, no estamos ante un proceso marginal de ligera precarización. Estamos, bueno, el dato de que solo el 5% de los nuevos empleos es indefinido y a tiempo completo, pues yo creo que es bastante indicativo de que la generación de empleo nos está situando en un mercado laboral en el cual el empleo, la mayor parte del empleo que se genera ya no responde al parámetro de trabajo, de empleo a tiempo completo, con sueldo suficiente y con derechos asociados al que estábamos acostumbrados. Yo creo que aparte de que esto evidentemente nos tiene que llevar a una reflexión sobre nuestro modelo de empleo, sobre qué papel juega el salario mínimo, sobre cómo dar la vuelta a esa ofensiva contra los convenios y contra los derechos, ¿no?, de los trabajadores en general, ese tipo de cosas de las que estaba hablando Alberto. Yo creo que es, o sea, aparte de eso, ¿vale?, que no le estoy dando poca importancia, que me parece imprescindible, yo creo que hay otras dos cosas que también tenemos que poner sobre la mesa y sobre las que también tenemos que reflexionar. Una de ellas tiene que ver con el modelo productivo y también lo ha apuntado ya Alberto. Yo creo que tenemos que pararnos a pensar que el problema endémico de nuestro mercado laboral tiene raíces profundas y tiene raíces que vienen de cómo es nuestro modelo productivo, ¿no? Es una cosa constatable que los modelos productivos que están especializados en ramas de mayor contenido tecnológico y de empleo de mayor cualificación generan empleo de mayor calidad, ¿no? Hay esto lo podemos dar por sentado, hay una relación directa entre la calidad, por decirlo rápidamente, la calidad del modelo productivo y la calidad del empleo que genera ese modelo productivo. Lo cual nos lleva a pensar que una solución
definitiva, es decir, no de urgencia, pero sí nos estamos dando el tiempo de pensar las cosas con un poco de profundidad, una solución definitiva al mercado laboral pasa irremediablemente por afrontar los problemas del modelo productivo, lo cual nos lleva a un escenario pues evidentemente de más dificultad, que si solo tenemos que pensar en medidas que estén directamente vinculadas con el ámbito laboral, y un escenario en el que necesariamente el tipo de medidas, el tipo de transformaciones y el tipo de resultados que se obtengan van a requerir de unos horizontes temporales bastante dilatados, ¿vale? Yo creo que además, esto nos plantea ante otro dilema o ante otra tesitura que yo creo que saldrá esta tarde cuando hablemos sobre los márgenes de actuación dentro de la Unión Europea, y es decir, bueno, si en realidad el origen del problema del mercado laboral lo tenemos en el modelo productivo, tendremos que reconocer que el problema del modelo productivo no es una singularidad española, sino que más bien, si analizamos cómo es nuestra estructura económica y cuál ha sido la dinámica económica de nuestras últimas décadas, vemos que no es casualidad que presentamos semejanzas estructurales básicas con otras economías de la Unión Europea, las que llamamos las economías periféricas, y que esta estructura más precaria, productiva, que nos caracteriza a la periferia europea, es funcional dentro de un funcionamiento económico más general a nivel europeo, que decimos pues, que es dual en la medida en la que podemos identificar un centro, ¿no? Unos países del centro y del norte de Europa y una periferia europea que tienen básicamente, muy grosso modo, estructuras productivas muy diferenciadas y que en la dinámica de funcionamiento europeo pues les toca a unos una parte en cuanto a nivel tecnológico, capacidad financiera, etcétera, y a otros otra parte, ¿no? Es decir, inevitablemente, si ya nos hemos atrevido a mirar a los ojos de los problemas de nuestro modelo productivo, nos encontramos ante la realidad de que nuestro modelo productivo no es una cosa aislada, ni es una cosa cuya transformación nos podamos plantear seguramente en solitario, sino que nos remite a la globalidad de la Unión Europea, ¿no? Y aquí un poco dejo la semilla del debate sin querer extenderme mucho, pero yo creo que sí que es inevitable plantear el asunto en términos a como históricamente se ha planteado en la economía del desarrollo, ¿no? Cuando se habla de los países desarrollados y los países subdesarrollados y se ve que hay una dinámica económica que es en realidad conjunta, ¿no? Y se dicen cosas como que desarrollo y subdesarrollo son la cara de la misma moneda, y entonces y vemos que el desarrollo necesita del subdesarrollo para ser como es, ¿no? Pues haciendo el paralelismo, realmente cuando vemos cómo funciona a escala global de la Unión Europea los países del centro y la periferia, vemos que el funcionamiento es funcional y que las economías del centro necesitan a las economías de la periferia también para funcionar como funcionan, ¿no? Entonces ahí, igual que en términos de desarrollo nos planteamos, bueno, quizá un país puede, si es muy avispado, dar el salto y cambiarse de grupo, pero ¿hasta qué punto puede el subdesarrollo en conjunto cambiar de categoría si no hay cambios también en cómo se está organizando y cómo está funcionando los países desarrollados, ¿no? Pues inevitablemente, tirando del hilo y fijar a dónde estamos llegando, cuando en realidad estábamos hablando de cómo transformar para bien y de una forma duradera el mercado laboral, pues seguramente no sea realista pensar en transformaciones de calado en el modelo productivo español desde un punto de vista aislado, sin pensarlo a escala global y sin pensar también cambios en el funcionamiento económico de los países del centro, ¿vale? Del centro de Europa. Entonces, bueno, por un lado nos encontramos con ese pedazo con ese gran temazo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también nos encontramos con otro tema en el cual se abren debates, pues también polémicos y que seguramente pues ahora con la tranquilidad de no tener elecciones a la vista podemos afrontar, que tiene que ver con decir, bueno, si en cualquier caso las transformaciones que tenemos que llevar a cabo para lograr un mercado laboral satisfactorio son profundas y van a tardar, ¿no? y son largas, esa transición nos aboca, por un lado, a pensar que ya tenemos niveles muy importantes, pero vamos a seguir teniendo en los próximos años niveles muy importantes de desempleo de muy larga duración, ¿vale? De personas que de hoy para mañana, incluso aunque empezáramos ya
a caminar en esta dirección de hoy para mañana van a seguir en el desempleo. Además tenemos perfiles de personas desempleadas que por su perfil de edad o por su cualificación o por las dos cosas son segmentos de población ya difícilmente reinsertables en el mercado laboral. Tenemos un mercado laboral, hasta que seamos capaces de esas transformaciones profundas que inevitablemente llevarán tiempo, que tiene una rigidez a la baja enorme con respecto al desempleo. O sea, ni en los mejores tiempos del boom económico hemos bajado del 8% de la población en desempleo. Es decir, que parece que aunque tuviéramos el diagnóstico perfecto y el plan perfecto y la fuerza política de empezar mañana a llevarlo a cabo, vamos a tener que convivir durante mucho tiempo con una cantidad de la población muy importante en situación de desempleo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que hablar. Por una parte, parece evidente que tendría que estar en nuestra hoja de ruta económica el diseño de un sistema de protección del desempleo adecuado, ¿no? Parece evidente por los datos de personas desempleadas que ya no tienen ninguna prestación, es decir, nuestro sistema de protección del desempleo no está pensado para un desempleo de muy larga duración ni está pensado por una economía de desempleo estructural, es decir, tenemos un sistema de protección del desempleo que no está pensado para nosotros, porque son rasgos básicos de nuestra situación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un debate y un punto fundamental en la agenda económica. Fijaros que esto nos remite a la política fiscal, ¿no?, de la que hablábamos antes. Un sistema de protección del desempleo potente y adecuado requeriría fortalecer nuestro sistema de bienestar, pero a la vez sería un canal formidable de transmisión de renta para esa reactivación económica de la que estábamos hablando antes, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado ese tema y por otro lado la situación de desempleo de larga duración, desempleo estructural, es decir, un mercado laboral que a medio plazo no va a ser capaz de ofrecer la posibilidad de insertarse vía laboral a capas muy importantes de la población, nos pone encima de la mesa la necesidad de debatir sobre la idoneidad y los problemas de sistemas de ingresos alternativos al empleo y a la contributividad, ¿no? Entonces yo creo que ahí todo el debate sobre los programas de garantías de renta, sobre la renta básica universal, sobre la necesidad y los problemas que en una economía como la nuestra este tipo de instrumentos tienen, ¿no? Yo creo que es un debate complicado, pero inevitable, ¿no? Y que es inevitable, incluso, ya digo, incluso aunque tuviéramos el plan perfecto y la capacidad perfecta de empezar a caminar hacia un mercado laboral idóneo. Bueno, el cuarto punto, el último punto del que quería poner encima de la mesa, el otro ámbito impepinable, podríamos decir, del que vamos a tener que hablar y que si también lo he seleccionado es porque creo que al igual que los otros tres hay temas de discusión y hay temas de los que estaría bien que más allá de las medidas de los programas tuviéramos visiones globales o empezáramos a tener debates sobre las visiones globales. Tiene que ver con el sistema financiero, ¿vale? Que quizá en este ámbito es donde se nota especialmente, bueno, en los demás también, ¿no?, pero el hecho de que no solo nos encontramos ante la tarea de pensar cómo mejorar nuestra organización económica, sino que es que lo hacemos desde una posición muy particular y desde una posición muy complicada, que es desde estar en el fondo de una crisis importante, ¿no? Es imposible pensar, formular alternativas para nuestro sistema financiero sin tener en cuenta unas cuantas cosas, ¿no? Cuatro apuntes. Lo primero, inevitablemente hay que poner encima de la mesa, tendremos que ver cómo lo abordamos, pero de ello tenemos que hablar, si tenemos que hablar de sistema financiero, hay que afrontar la realidad de que el sistema financiero privado de nuestro país está por sanear, ¿vale? O sea, está pendiente que se sanee, tiene todavía o sea, no estoy de acuerdo con esa idea de que ya ha habido una crisis financiera y ya ha habido un saneamiento y las entidades financieras ya están saludables,
Más bien creo que estamos en una situación en la cual las entidades financieras guardan muchos activos tóxicos, podríamos llamar, en sus balances, muchos inmuebles que no vale lo que ponen los inmuebles que valen, muchos créditos que son incobrables, ¿no? Que no se declaran contablemente como incobrables, porque mejor que reconocer que son incobrables, los bancos prefieren decir, bueno, venga, pues te lo renuevo y me lo pagas el año que viene, ¿no? Porque se están refinanciando, pero son créditos que antes o después habrá que reconocer que no se van a poder pagar. Ojo, con familias, que seguramente nos vaya la idea a hipotecas, pero fundamentalmente el grueso de la cartera de incobrables con empresas, ¿vale? O sea, tenemos entonces un sistema financiero que antes o después aflorará su debilidad y que va a requerir la inyección de recursos públicos para no generar un colapso financiero en cadena, ¿no? O sea, entonces, no podemos pensar qué queremos hacer en el sistema financiero como si estuviéramos en el mundo ideal, en el cual lo que tuviéramos ahí es un sistema financiero estupendo, porque lo que tenemos ahí es un sistema financiero que seguramente, pues, ante cualquier contexto de vulnerabilidad va a empezar a presentar problemas y va a requerir de la inyección de recursos públicos. Conviene tener pensado qué es lo que queremos hacer antes de que llegue esa situación, ¿no? Yo creo. En segundo lugar, otra cosa que hay que tener en cuenta para pensar qué hacemos con el sistema financiero es que, se refería también Alberto a ello, yo creo que es innegociable que hay que afrontar la liquidación de una buena parte de la deuda familiar, ¿vale? Buena parte, por una cuestión, estoy hablando de deuda hipotecaria, de primeras viviendas, de familias con dificultades objetivas para atender los pagos de sus hipotecas, por una cuestión de justicia elemental, ¿no? Lo podemos hablar si queréis luego en el debate, que tiene que ver, pues, con las responsabilidades de la crisis y quién está pagando los costes de la crisis. Me parece una cuestión de justicia elemental que esas deudas se tienen que ser beneficiarias de quitas, pero también por una cuestión de reactivación económica, lo hablábamos al principio, o sea, ser capaces de generar renta cuando aunque fuéramos capaces vía política fiscal de que a las familias empezara a entrar dinero, mientras las familias sigan agobiadísimas con deuda y ese dinero que entre lo destinen a seguir pagando deuda y no reactiven su capacidad de consumo, pues no vamos a conseguir dar el empujón, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de justicia económica, pero también de reactivación, o sea, yo creo sinceramente que estamos abocados a ello. Creo que podemos, lo que está por definir es cuándo va a pasar y cómo se va a hacer, si se va a hacer en unas condiciones más o menos favorables para las familias o más o menos, y quién va a asumir los costes de esas quitas, si van a ser las entidades bancarias, si va a ser el Estado. Pero que vamos a ir a una situación de liquidación de deuda familiar, a mí me parece algo bastante que va a suceder. Esa necesidad, decíamos, queda pendiente que se sanee el sistema financiero, pero diríamos, es que queda pendiente el saneamiento financiero general de la economía, ¿vale? O sea, cuando yo digo, yo sigo hablando de que estamos en crisis y los datos de reactivación, de que si se crece 0,1 más o 0,1 menos, o sea, cuando virtualmente lo que tenemos es a gran parte del sector privado de la economía española en quiebra técnica, o sea, pues difícilmente podemos hablar de resolver la situación, ¿no? Tenemos entonces pendiente ese saneamiento financiero general, o sea, esa rebaja general del nivel de endeudamiento, y ahí evidentemente los bancos, que son los principales acreedores, van a tener que jugar un papel fundamental, ¿vale? Cuando pensemos qué hacemos con el sistema financiero, tenemos que pensar que es un sistema financiero que va a tener que asumir y va a tener que gestionar estas quitas y esta liquidación general de deuda que de una forma o de otra va a tener que producirse, ¿no? Bueno, en tercer lugar, yo creo que también tenemos que poner encima de la mesa el hecho de que el sistema financiero, nuestro sistema financiero, aunque estuviera saneado, sin más, como lo conocemos, no nos sirve, ¿no? No nos sirve, bueno, también nos podemos a lo mejor extender después, pero el sistema financiero ha tenido un papel activo en la generación del desastre, ¿no? Podemos decir, un papel activo en la edificación de ese modelo basado en la burbuja inmobiliaria, el sobreendeudamiento, a fin de cuentas, en el modelo económico que ha colapsado y que nos ha dejado este desastre económico y social, ¿no? Es decir,
si no queremos reeditar la experiencia de la que venimos, tendremos que cambiar sustancialmente al sistema financiero, porque ha sido el protagonista activo de la historia que no queremos repetir, ¿no? Entonces, difícilmente, si no quieres volver a contar la misma película y contratas al mismo de protagonista y le das el mismo guión, es muy difícil que no nos salga la misma película, ¿no? Entonces, pues tenemos un sistema financiero que, incluso aunque estuviera saneado, no nos sirve porque probablemente va a reeditar el desastre, pero es que además no nos conformamos con no reeditar el desastre, sino que estamos hablando de que tenemos nuevos objetivos económicos, objetivos de transformación de nuestra rentabilidad económica, ¿no? Y entonces ahí también lo decía Alberto, pues no nos sirve un sistema financiero privado que solo entiende el lenguaje de la rentabilidad privada a corto plazo y que, por tanto, difícilmente, por su propia naturaleza, se va a comprometer con proyectos de cambio del modelo productivo, ¿no? Proyectos de inversión que requieren plazos largos de maduración, que tienen que tener en cuenta no solo la rentabilidad financiera inmediata, sino la rentabilidad económica desde un punto de vista global, ¿no? Es un instrumento, tal y como lo tenemos, incluso aunque estuviera saneado, que no nos sirve para el proceso de transformación. Y además, y este ya es el cuarto elemento que hay que poner encima de la mesa y lo que termina de complicarnos el panorama, o yo creo que más bien nos aboga a tener que ir hacia una reestructuración importante, es que no tenemos un sistema financiero público que pueda suplir al sistema financiero privado en las carencias que acabo de detallar, ¿vale? No tenemos ni ese sistema financiero público ni actualmente la capacidad de influir en el sistema financiero privado para lograr convertirlo en un instrumento útil. Bueno, yo creo que si ponemos estos cuatro elementos, desde mi punto de vista ineludibles, encima de la mesa y pensamos, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con el sistema financiero privado? Estoy totalmente de acuerdo con cómo lo planteaba Alberto. Yo creo que hay distintas posibilidades, ¿no? Y que se abre, hay un abanico de posibilidades, un rango de posibilidades en el que cabe la discusión, pero yo pondría encima de la mesa que es indispensable que avancemos hacia una reestructuración del sistema financiero en el que, en definitiva, ya sea seguramente bajo una combinación de distintas modalidades, ¿no? de generación y presencia y protagonismo de banca pública, pero también de mayor regulación y de mayor capacidad de intervención sobre lo que hace el sistema financiero privado, en definitiva, reestructurar el sistema de forma que permita que haya capacidad política de garantizar que el sistema financiero cumple las funciones financieras básicas necesarias para el funcionamiento económico, ¿vale? O sea, no estoy hablando de que hace falta capacidad política para que el sistema financiero garantice que desaparezca la pobreza, ni que garantice... No, es para que garantice la financiación adecuada del funcionamiento económico. O sea, creo que sin una reestructuración que vaya en la dirección de que el sector público tenga capacidad directa e indirecta de condicionar eso, pues directamente no tendremos un sistema financiero que nos sea útil para desatascar la situación de crisis financiera encubierta en la que vivimos, ¿no? Encubierta y que se pondrá de manifiesto pues, en cuanto haya un cambio de expectativas internacionales, en cuanto pase algo que asuste y que haga que las expectativas reconozcan que se están basando en balances que están maquillados. Necesitamos un sistema financiero útil para gestionar esa situación y útil para financiar el cambio de modelo del que estamos hablando, ¿no? Bueno, para terminar, ¿no? Y con esto ya cierro y os dejo la palabra. Yo creo que... yo creo que estos cuatro ámbitos, ojo, no estoy diciendo que con elaborar programa, por así decir, con estos cuatro ámbitos lo tengamos todo hecho, ¿no? O sea, hay aspectos fundamentales como la reforma fiscal o de los que no he hablado, porque eso me apetecía centrarme en cuatro elementos que yo creo que son muy importantes
y en los que, si nos ponemos a tirar del hilo, vemos que tenemos debates que van bastante más allá de una medida sí o una medida no, ¿no? Creo que son 4 ámbitos en los que nos tenemos que parar a pensar cuál es nuestra visión y qué implicaciones políticas tienen las opciones que estamos pensando y cómo traducimos eso al modelo económico. Si pensamos que es inevitable abrir, seguro que también otros melones, pero desde luego estos 4 que he puesto encima de la mesa, ¿qué dificultades o qué elementos, ya desde el punto de vista más político, creo que tenemos que tener en cuenta? Y con esto termino, soy ya rapidísima. Por un lado, pues evidentemente, para abrir este tipo de debates y que estos debates tengan capacidad de transformación real, ¿no? Es decir, que sean debates que culminen en toma de decisiones, que culminen en avanzar hacia un modelo económico mejor, pues estas propuestas necesitan de un apoyo social o de un apoyo electoral suficiente, ¿no? O sea, lo dejo ahí, no me voy a extender, condición necesaria, ¿no? para que estos debates tengan sentido. En segundo lugar, creo que tenemos que tener en cuenta, cuando abordemos cada uno de estos debates, las limitaciones y las restricciones que tenemos al hacerlo desde el ámbito estatal, ¿no? Las limitaciones y las restricciones en particular que vienen del marco europeo. Hoy lo escuchaba en la radio cuando venía, hace un año del referéndum en Grecia, justamente un año, que parece que fue hace 1000 millones de años, pero hace solamente un año. La verdad es que la situación es un poco, esta tarde seguramente hablaremos más de esto, pero la situación es un poco agridulce porque esta discusión, en la medida en que los sujetos políticos y las batallas políticas son a nivel estatal, creo que estos debates sí tenemos que tenerlos a nivel estatal y nuestro modelo de sociedad y nuestros consensos sociales, la batalla política la tenemos aquí, pero a la vez, amargamente, experiencias como la de Grecia o sea, nos permiten constatar cómo nuestro margen de maniobra no es total, ¿no? Y cómo los procesos a escala estatal vienen extraordinariamente condicionados por el margen de maniobra que se abre o se cierra políticamente en el ámbito europeo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, o sea, creo que es inevitable tener ahí un ojo puesto en eso. Y luego hay otros dos elementos que creo que hay que tener en cuenta, que yo creo que antes nunca se me hubieran ocurrido, pero ahora seguramente a la luz de la experiencia de la gestión municipal, ¿no? de este año, de los ayuntamientos del cambio, que creo que sí que son importantes que los pensemos cuando hacemos estos debates, sobre todo si nos creemos que estos debates nos van a llevar a conclusiones que vamos a poder llevar a la práctica desde el Gobierno o desde la capacidad de influencias en los gobiernos. Por un lado, está el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar, y otra vez, ¿no? Parece que todo el tiempo estoy diciendo lo mismo, pero es que inevitablemente tenemos siempre que estar mirando como a dos lados, ver la diferencia de los tiempos de los debates, pero también de la gestación, de la aplicación y de la obtención de resultados de las medidas, cuando lo que queremos hacer y cuando lo que necesitamos hacer son transformaciones profundas, es decir, cuando los caminos que tenemos que recorrer son caminos necesariamente largos y cómo eso se ve obstaculizado por la cortedad de los ciclos electorales y de los ciclos políticos, ¿no? O sea, cómo combinar, ¿no? Y seguramente, ya os digo que seguramente lo que tendremos que aprender es empezar a saber estar mirando siempre y estar actuando siempre en dos direcciones, o sea, cómo combinar el tener que llevar a cabo gestiones económicas que faciliten los apoyos electorales suficientes para seguir andando camino, cuando el camino que estás andando te llevaría a la aplicación de medidas que tienen un plazo de maduración mucho más largo, ¿no? Entonces, ahí pues seguramente no quedar atrapados en la gestión electoralista, podríamos decir, pero tampoco ser absolutamente miope al ciclo político, que es condición necesaria para que las transformaciones económicas, necesariamente más largas, sobre todo si nuestra propuesta es de transformación profunda, ¿no? Ese desacople de ciclos
no es ninguna tontería. O sea, yo creo que es un problema clave a la hora de formular la hoja de ruta. Y por último, y con esto ya termino, pues también la constatación, ¿no?, que ya lo sabíamos y nos lo podíamos imaginar, pero al tener experiencias de gestión, pues con más razón, la constatación, decía, de que el gobierno y el poder no son ni mucho menos la misma cosa, ¿no? Entonces, no sé, si empezaba diciendo que estamos quizá obviando, hemos dado muy por hecho cuál es la dimensión económica del cambio político y que yo creo que no habrá cambio político genuino si no hay un proyecto económico transformador con él, pues también, o sea, yo terminaría diciendo que es, en todo caso, imposible acometer transformaciones económicas del calado que necesitamos si no somos capaces de abordar y de trabajar estos mismos ámbitos de los que he estado hablando desde el punto de vista más económico, desde el punto de vista político, ¿no? O sea, que para decirlo en plata, y con esto ya termino, que probablemente no, que seguro las mayores dificultades para emprender el camino en las direcciones que yo he ido señalando en los ámbitos vistos no son, desde luego, de tipo económico, de tipo técnico, sino que son dificultades de tipo político, ¿no? Entonces, que creo que ahí pues también tendremos que prepararnos. Y con esto ya termino y abrimos el debate, si queréis. Si queréis... Si queréis, nos tomamos 15 minutos de descanso, de tal manera que estemos a las 12:15 aquí para empezar el debate y así da tiempo de ir al baño, a fumar y demás. Y una elevadísima elasticidad con respecto en la contratación y en el despido, con respecto a la evolución del Producto Interior, con respecto a la evolución del crecimiento económico. Es decir, somos una economía que cuando crece genera mucho empleo y cuando caen las tasas de crecimiento genera muchísimo desempleo. Es decir, tenemos una elevadísima elasticidad del empleo, de la creación de empleo y de la destrucción del empleo con respecto al crecimiento. Y los ajustes que se han producido y el ajuste que se ha producido en el empleo en nuestra economía como consecuencia de la crisis no ha estado tan vinculado a el estallido de la burbuja inmobiliaria, que parte sí responde al mismo, sino que está vinculado esencialmente a los ajustes que se han producido en la empresa por la elevada flexibilidad externa que permite la regulación laboral. Es decir, contrariamente a lo que se piensa, la OCDE, por ejemplo, en el marco de la OCDE, por ejemplo, somos una de las economías que tiene una menor protección al trabajador de cara en términos de despido. Y la flexibilidad en la contratación y la flexibilidad de entrada y la flexibilidad de salida son muy elevadas, mientras que tenemos una muy baja flexibilidad interna. Es decir, los ajustes en el seno de las empresas se producen cuando hay aumento en la demanda, incrementando rápidamente la contratación, y cuando hay reducciones en la demanda, incrementando rápidamente el despido. Y no se buscan mecanismos de ajuste interno que permitan mantener el empleo cuando hay alteraciones u oscilaciones cíclicas y no estructurales en las condiciones de entorno de la empresa. El principal motivo, el principal efecto es la elevadísima temporalidad de la economía española, de su mercado laboral. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la Unión Europea. Y una temporalidad que no se explica por la estacionalidad de la actividad productiva, de las actividades productivas que tiran de la economía española. Es decir, hay economías que dependen, como la economía española, de sectores muy estacionales, es decir, sectores que en determinadas épocas del año tiran mucho de la demanda y en otras están mucho más adormecidos, mucho más con tasas más calmados.
De manera que economías con esos mismos niveles de dependencia de actividades estacionales, sin embargo, no tienen esas tasas de temporalidad tan elevadas, porque utilizan otras figuras contractuales de contratos indefinidos, ¿cómo se llaman? Contratos indefinidos, fijos discontinuos, que impiden, o sea, que mantienen las tasas de temporalidad mucho más bajas. El principal problema en ese sentido de la economía española es básicamente el fraude de ley que se produce en la cuestión de los contratos temporales y el permitir el encadenamiento de los mismos. Con respecto a la cuestión de la emergencia social, que insisto, creo que es una situación que no podemos sacar del panorama económico de este país, básicamente nos encontramos con que somos la economía en la que más se ha incrementado la desigualdad en toda la Unión Europea a lo largo de la crisis. Es decir, la recuperación, como les decía al principio, se está produciendo sobre el incremento de la desigualdad, donde además se está produciendo de forma continuada un incremento en todos los indicadores de privación material de la población. Es decir, la gente tiene menor capacidad cada vez de satisfacer sus condiciones de vida mínima para que esas condiciones de vida puedan ser calificadas como dignas. Y ahí las medidas de intervención pasan por, nuevamente, el mercado de trabajo, en un contexto de devaluación salarial, como se ha producido para tratar de políticas de devaluación salarial, para tratar de provocar, para tratar de inducir a la salida de la crisis, lo que nos encontramos es que es necesario recuperar la senda de crecimiento de los salarios, es decir, recuperar los ingresos y la renta primaria de esas familias. Pero al mismo tiempo es necesario acompañarlas de políticas sociales, tanto por la vía de los ingresos, como les decía antes, como por la vía de los gastos. Las medidas de intervención que nos parece que sería necesario implementar a lo largo de esta legislatura y en este caso de forma urgente, porque esas condiciones de vida siguen empeorándose, pasan por un programa de garantía de rentas que sitúe a toda la población por encima del umbral de la pobreza. En segundo lugar, revertir todos los recortes que se han producido en términos de las políticas sociales del estado de bienestar y, una vez que se haya producido la reversión a los niveles precrisis, seguir incrementando el gasto o el porcentaje de gasto sobre el Producto Interior Bruto para tratar de converger con la Unión Europea. Es decir, no permitir ni la consolidación de los recortes ni el volver a una situación inicial que, siendo mejor que la actual, sin embargo, seguía manteniendo una distancia considerable con respecto a los niveles de gasto social sobre el Producto Interior Bruto de media en la Unión Europea. Y, nuevamente, es necesaria la intervención sobre el mercado de trabajo, por la vía de poner fin a la precariedad, a reducir de forma significativa la precariedad, incrementar el salario mínimo, que es uno de los salarios de referencia para gran parte de la población, tanto para gran parte que es el salario que cobra, como para otra parte de la población que constituye el salario de referencia para determinadas cuestiones sociales, desincentivar y penalizar la temporalidad, de manera que ese fraude de ley continuado al que hacía referencia anteriormente sea perseguido de forma efectiva. Y, como les decía antes, reequilibrar las condiciones en la negociación colectiva. Es decir, si algo sabemos es que el derecho del trabajo es un derecho tuitivo, protege a la parte más débil en la negociación. Y las dos últimas reformas laborales lo que han hecho es precisamente eliminar esa protección adicional que formado, pues ahora hay varios temporales. Las medidas para incidir sobre ese contexto del mercado laboral son de una triple naturaleza.
Por un lado, las medidas de naturaleza macroeconómica. Y ahí voy a simplemente lanzar el por dónde creemos que debería transitar el inicio de esta legislatura, máxime cuando en estos momentos se está discutiendo la posibilidad de imposición de una sanción a España o no por incumplimiento continuado del objetivo de déficit público, y es esencialmente algo que se ha convertido en sentido común de todos los grupos políticos a lo largo de del debate en el último año y medio, que es reducir la senda de estabilización presupuestaria, es decir, de reducir la senda de conseguir el objetivo del déficit público de un 3%, que es la amenaza que se ciñe en estos momentos sobre la economía española en términos de la multa por parte de la Comisión Europea. Lo dejo ahí porque yo creo que es esencialmente mantener el compromiso de la estabilidad presupuestaria, pero reducir en la forma a la que se llega el mismo y al mismo tiempo alterar esa forma de conseguir el objetivo, que no pasa tanto por la reducción del gasto, sino por el estímulo por la vía de los multiplicadores de los ingresos. Sé que seguro que Viviana en su intervención apelará, o sea, profundizará sobre la misma y lo dejo ahí marcado para no pisarnos demasiado las intervenciones. En segundo lugar, son necesarias medidas de naturaleza estructural y que están muy vinculadas a lo que pondré más posteriormente relacionados con el cambio en el modelo productivo. Es decir, son necesarias medidas destinadas a cambio estructural que genere empleo en sectores con alto valor añadido, que es el desideratum en cualquier economía que vive crecientemente del sector servicios y en concreto de los servicios de bajo valor añadido. Y en tercer lugar, son necesarias reformas en la normativa laboral, que pasan esencialmente por la derogación de las dos últimas reformas laborales. No la derogación per se, sino la derogación en la medida en que ambas reformas laborales, especialmente la segunda, la del Partido Popular, pero también la primera, introducen elementos de desequilibrio en contra de los sindicatos y la clase trabajadora en la negociación colectiva y, por lo tanto, en la negociación de las condiciones de trabajo. Pero en cualquier caso, esas reformas en el mercado de trabajo tienen que ver con tratar, y esa intervención también sobre condiciones estructurales de la economía en la que operan las relaciones laborales, tienen que ver también de tratar de superar de forma definitiva las anomalías del mercado de trabajo español. Un mercado de trabajo y una economía que ve incrementada su productividad cuando cae el empleo, al contrario de lo que ocurre en el resto de economías europeas, que ven como su productividad aumenta precisamente cuando aumenta el empleo. Que además tiene una elevadísima sensibilidad a un estudio muy reciente de FEDEA, que no son precisamente un centro de investigación marxista, nos da algunos indicadores de qué estoy diciendo en términos concretos. De cada 100 euros de renta que recibe el 20% de la población más pobre, de cada 100 euros se pagan en torno a 28,2 euros en impuestos. El 20% de la población, de los hogares más pobres, de la población más pobre. A partir de ahí, y hasta el 90% de la población, el último decil, el que va del 90 al 100% de la población, todos los estratos de población pagan menos impuestos que ese 20% de población más pobre. Le daré los datos de forma concreta. El 20% de población más pobre paga 28,2 euros de cada 100 euros de renta. Entre el 20 y el 40% de la población más pobre paga 22,11. Entre el 40 y el 60% pagan 23,61. Entre el 60 y el 80% pagan 25,5. Y entre el 80 y el 90% pagan 26,9. Es decir, que entre el 20 y el 90%, lo que podrían ser las clases medias,
en sentido amplio, no sin demasiada concreción precisa en términos de renta, pagan menos impuestos de su renta, que de la renta que perciben, que el 20% más pobre. Luego, el centil 91-99, el que va del 91-99, pagan ya 29,9, y el 1% más rico de la población paga el 33,1 de cada 33,1%, es decir, 33 euros de cada 100. De alguna manera, y por expresarlo de otra manera, los hogares con ingresos, solo los hogares con ingresos superiores a 62.000 euros anuales, pagan más impuestos que el 20% de la población más pobre. Eso significa esencialmente que el mayor peso, la mayor carga impositiva del sostenimiento del estado de bienestar cae precisamente sobre las rentas más bajas, y en menor proporción sobre las rentas más altas. Y que los estratos medios pagan menos impuestos, pero son los principales beneficiarios de las prestaciones sociales. Y por lo tanto, ya no solo tenemos un problema de desigualdad en el ámbito de la distribución primaria de la renta, es decir, en el ámbito del mercado de trabajo, donde se determinan los salarios y que será necesario intervenir sobre el mismo, sino que tenemos también un problema de falta de capacidad redistributiva en el ámbito de distribución o redistribución secundaria de la renta, en el ámbito de las estructuras fiscales. Eso por el lado de los ingresos. Si nos vamos a las políticas de gasto, vemos cómo las políticas de ingreso y las políticas de gasto tienen una distribución muy desigual sobre el impacto en la reducción de la pobreza. Mientras que el sistema fiscal apenas reduce la desigualdad en menos de un 3%, las políticas de gasto, esencialmente pensiones, becas y prestaciones por desempleo, contribuyen en casi un 30% a la disminución de la desigualdad. Es decir, tenemos un sistema fiscal que es muy poco redistributivo en su parte de ingresos y tenemos un sistema fiscal que es algo más redistributivo en sus políticas de gasto. Por lo tanto, hay que reequilibrar, por un lado y por otro, nuestra estructura de lucha contra la pobreza y el bienestar. Para hacer eso, y con este panorama un poco desolador, donde, insisto, me parece que uno de los elementos fundamentales a destacar es la presencia estructural de desigualdad en nuestro sistema económico, ahí hemos planteado o creemos que son necesarias intervenciones en distintos ámbitos, en concreto en 4, y luego me detendré específicamente en 2, uno relacionado con la distribución primaria de la renta, el mercado de trabajo, y uno relacionado con la distribución secundaria de la renta, el tema de las pensiones, esencialmente. Las pensiones porque sí o sí va a ser uno de los elementos que va a estar sometido a reforma, a debate y reforma a lo largo de esta legislatura, porque, como saben, creo, todos ustedes, el Fondo de Reserva de las Pensiones aguanta 3 pagas extraordinarias más. Para finales de 2017 se prevé que se acabe con ese fondo de las pensiones, que ese fondo de las pensiones se haya consumido si no mejoran de forma sistemática y acelerada los ingresos del sistema, y necesariamente habrá que afrontar qué ocurre en el momento en que haya que hacer frente a las pagas extras y no haya reservas en el sistema. Los ejes de intervención van a pasar necesariamente por, 1, derecho al trabajo, es decir, mercado laboral; 2, por la situación de emergencia social. Creemos que estos datos permiten seguir manteniendo un diagnóstico de que este país sigue viviendo una situación de emergencia social. 3, algo recurrente en todo el análisis de nuestra estructura productiva, como es la necesidad de modificar el modelo productivo. Y 4, la importancia de la reestructuración de la deuda, tanto pública como privada, porque constituye un elemento de rémora sobre distintos elementos del sistema económico.
Empezando por el primero de los ejes de intervención, hay que destacar que nos parece necesario intervenir a lo largo de la próxima legislatura garantizando de forma más el derecho al trabajo y la creación de empleo decente. Es decir, interviniendo sobre el mercado de trabajo. Es un ámbito donde la intervención legislativa permite obtener resultados de forma más inmediata en la medida en que altera la estructura de incentivos y desincentivos y los elementos de regulación del mercado de trabajo. Saben ustedes que la crisis provocó la destrucción de casi 3 millones de puestos de trabajo. Saben ustedes que más o menos se han recuperado en términos nominales 1,5 millones de puestos de trabajo, pero que lo que se ha de empleos, pero que lo que se ha producido es un reparto espurio del empleo, de manera que lo que nos encontramos son esencialmente con que no se ha recuperado el número de horas de trabajo, sino lo que ya se ha producido es una redistribución, un incremento del número de contratos, porque donde antes había un empleo indefinido